buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa PIS Concreto. Estamos con todos ustedes muy agradecidos por su participación en la Conferencia Técnica Internacional sobre hormigones autocompactantes más alta resistencia. Antes de iniciar esta conferencia, tenemos unas palabras de nuestro director, Julio Carhuamaca, para dar inicio a este evento. Gracias, Marilena. Gracias a todos. Buenas noches. Un gusto contar con vuestra participación en este tema tan importante de una buena combinación, ¿no?, entre hormigones autocompactantes con alta resistencia. Tuve el honor de estar hace 21 años con el doctor Meta en un congreso acá en Lima, en donde nos hablaba, ¿no?, de esta nueva tecnología para la época, ¿no?, y que todavía tenemos una deuda pendiente, ¿no?, en aplicarlo en nuestro país. Sin embargo, en la conferencia del día de hoy vamos a ver casos de éxito de aplicaciones, ¿no?, en un país hermano como la Argentina, y es para mí un gusto presentar este tema. Quise participar en la introducción y darles la bienvenida a los eventos en los cuales estamos, así que pasamos y seguimos adelante. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Julio. Bueno, damos entonces inicio a la Conferencia Técnica Internacional sobre hormigones autocompactantes más alta resistencia, a cargo del ingeniero Gastón Fornacier, quien actualmente es gerente de operaciones y comercial de hormigón y agregados en Lomax, la preferida, para las operaciones de Buenos Aires, Rosario y Olavarría. Es también docente de la Cátedra de Tecnología del Hormigón de la Universidad de Buenos Aires. Ha presentado más de 40 trabajos en congresos nacionales e internacionales en temas relacionados a la tecnología del concreto, sobre todo en el campo de los hormigones autocompactantes. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta Conferencia Técnica Internacional. Cedo la palabra al ingeniero Gastón Fornacier. Bueno, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. No sé si alguno me puede decir si me escucha bien por las dudas. Perfecto, Gastón. Ok, perfecto. Voy a compartir mi presentación. También les pido confirmación de que la estén viendo, digamos. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Julio, gracias a todo el equipo de PIS Concreto por esta posibilidad, por esta invitación. Primero, antes que nada, espero que todos estén bien, considerando un poco el contexto, que no es el que imaginábamos por ahí al principio de año, pero bueno, estamos en una situación totalmente anormal, así que mi deseo es que todos estén con salud, que estén cuidados, que estén en sus casas. Entiendo que también en Perú están pasando lo mismo que aquí en Argentina. Ya hace más de 100 días que estamos en nuestras casas en cuarentena. Así que, bueno, siempre hay que ver oportunidades en estos casos, y creo que hoy tener una posibilidad de encontrarnos, aunque sea de manera virtual, es una posibilidad de por lo menos compartir experiencias. Cuando empecé a tratar este tema y Julio me dio la posibilidad de elegir qué tema podíamos dar en una conferencia, elegí este tema y elegí darlo desde la óptica de lo que dice ahí en la presentación, ¿no?, en el slide, ¿no? Un camino de 20 años. Yo entré a Loma Negra, que es la principal productora de cemento de Argentina, hace 20 años, justamente. Y mis primeros 7 años los hice dentro de la parte de investigación y desarrollo, y mis siguientes 13 años en lo que es el negocio del concreto elaborado, del hormigón elaborado, premezclado, y también en la cantera de agregados. Entonces, ahí es como que encontré esa combinación, y de algo vamos a hablar en el arranque de la presentación, entre algo que por ahí suena a veces teórico o académico, digamos, y mi presentación elegí darla por el lado más práctico, más de la práctica de todos los días y de lo que nos pasó, digamos, estos 20 años con estos desarrollos, y no por ahí ir tanto a la parte teórica, que obviamente me pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero prefiero, digamos, transmitir la experiencia que tuvimos en Argentina y que estamos teniendo, porque esto es algo dinámico que se sigue dando todos los días. Entonces, el índice y la presentación tiene que ver con contarles, bueno, primero lo que quería poner
en contexto es por qué alta resistencia, por qué autocompactantes, ¿no? Sería el primer slide que quiere tratar de transmitirles algo que siempre me ha intrigado, digamos, sobre todo cuando pasé a la parte del concreto premezclado, que muchas veces hay mucho desarrollo, mucha innovación puesta, y muchas ganas puestas a nivel de laboratorio, a nivel académico, y después pocas veces uno lo puede ver concretado en la práctica, digamos, en una obra o en un proyecto. Entonces, un poco contarles qué fue lo que pasó, digamos, en ese momento, hace 20 años, cuando yo empecé en este tema. Cambié el orden, digamos, la presentación creo que se llama Hormigón autocompactante y de alta resistencia. Yo di vuelta, digamos, en la agenda, arranqué por alta resistencia, contarles un poco qué fue lo que pasó en el camino que iniciamos con los hormigones de alta resistencia en ese momento. Pasamos después a hormigones autocompactantes y después, digamos, yo para darle un poco de alegría a la presentación lo llamamos matrimonio feliz, ¿no? Esta pareja que se forma a partir de las dos tecnologías que se juntan, digamos, y que hoy caminan más o menos juntas en los proyectos que estamos encarando. Y un poco un pantallazo por algunas cuestiones que tienen que ver en los dos hormigones, digamos, con definiciones, con componentes, con cómo diseñamos las mezclas, qué pasa en el estado fresco y en el estado endurecido del hormigón, y obviamente aplicaciones de obras que ya están construidas la mayoría y algunas que están proyectadas. Entonces, lo que yo les quería contar de arranque, digamos, es por qué alta resistencia autocompactante. Yo lo dividí así porque me parecía interesante ver el origen, digamos, de esto. Bueno, en realidad Argentina tenía un mercado de hormigón a fines de los 90, digamos, la década del 90, de los 1990 hacia los 2000, un mercado que, primero, que tenía todavía mucho hormigón in situ, digamos, producido en las obras, que era un material que estaba comoditizado. El H30, digamos, el hormigón de 30 megapascales de resistencia especificada a los 28 días en probetas cilíndricas, era un techo, digamos. Pocas obras tenían H30, yo diría que ahí el hormigón que se comercializaba en promedio en Argentina era el famoso H21 que usamos aquí. El proveedor de hormigón en general tenía escasa tecnificación y además no ofrecía productos de valor agregado, digamos, no tenía en su cartera de productos de valor agregado. Y en el caso de la tecnología de aditivos estábamos yo diría en la edad de piedra, digamos, en Argentina en ese momento. Básicamente dos aditivos, los plastificantes normales, que los poníamos por una cuestión de economía, digamos, que son los plastificantes que pueden reducir 7-10% el contenido de agua, y con mucho temor y con mucho recelo los superfluidificantes que en algún momento agregábamos en obra. Yo era chico todavía en ese momento, pero me cuentan que era todo un tema hablar de superfluidificantes, ¿no? Inclusive los equipos, la tecnología no acompañaba tampoco. Después, del lado de los proyectistas y los constructores, bueno, primero el estructuralista, al no tener datos, digamos, obviamente iba a lo seguro, por ahí con algo de sobredimensionamiento en las estructuras, no confiaba, obviamente, no tenía un proveedor de hormigón para confiar, y aparte el mercado del hormigón era muy informal y sin controles, cosa que por ahí hoy se mantiene. Hay bastante informalidad y bastante falta de control, pero estamos un poquito mejor que en ese momento. Y obviamente la construcción sin innovación, que creo que es un problema que tenemos que replantearnos como industria. Hace poco hice un curso, me anoté en un curso de innovación. Bueno, primero era el único, eran como 50 personas, el único que venía de la parte de la construcción, pero cuando miramos el mapa de la innovación a nivel mundial, no figuramos, digamos, como industria de la construcción en la innovación. Hay un montón de industrias que están innovando y mucho, y quizás lo único que hoy pensamos es que la impresora 3D de hormigón es nuestro salvavidas, digamos, para la innovación, pero la verdad que no somos una industria muy innovadora. Y ahí entra un poco el porqué, y por eso me detuve un poco más para contarles eso, el por qué Loma Negra como compañía decide iniciar este camino, digamos,
y bueno, inaugura su centro técnico en el año 99 y ahí sí se plantea, yo ingreso ahí al centro técnico de Loma Negra, y el planteo que se nos hizo en ese momento a los que entrábamos y a los que trabajábamos en el laboratorio era este tema de desarrollo con un objetivo claro técnico-comercial, o sea, no vamos a desarrollar un producto para mostrar en un stand de una feria, sino que vamos a diseñar un producto, a desarrollar un producto que vamos a vender, digamos, después. Entonces se planteaban así desarrollos cortos, concretos, 6, 8 meses de duración, y después claramente teníamos la ventaja de tener la propia hormigonera, que también se había formado un año antes que eso, directo a la prueba, digamos, directo sin escalas a la obra, ¿no? Obviamente con algunos clientes seleccionados, pero que el desarrollo fuera concretado en el laboratorio en un periodo de tiempo relativamente corto y que después saliéramos al mercado con ese producto, ¿no? Y obviamente en el medio de eso, ir para el lado del campo del medio, digamos, y empezar a difundir y a capacitar en el ambiente técnico a los estructuralistas, a los constructores, animate a calcular, animate a diseñar con hormigones de este tipo. Quería hacerles esta introducción porque me parece importante entender el punto de partida para lo que después vino. Entonces, primero vamos a hablar de hormigón de alta resistencia, ¿no? Hormigón de alta resistencia, hay muchas definiciones dando vuelta, pero yo diría que cuando un hormigón tiene más de 50 megapascales a 28 días y tiene menos de 0,4 de relación agua-cemento, entramos en ese campo donde tenemos que empezar a mirar ciertas cosas, sobre todo de los aspectos relacionados con la compatibilidad de cemento de aditivos, con el diseño de las mezclas, con la calidad de los áridos, con el desempeño de esos aditivos. Entonces, como líneas generales yo lo definiría así, y en ese momento apuntamos a diseñar H60 y H80, que serían dos hormigones de alta resistencia, de manera convencional, digamos, ¿no? O sea, hormigones que tenían muchas propiedades en estado endurecido muy buenas, porque cuando uno baja a esos niveles o por debajo de la relación agua-cemento, normalmente todo lo que tienen ahí abajo de la trabajabilidad vienen un poco de la mano, digamos, de lograr un hormigón de esas características, o sea, un hormigón que tiene alta durabilidad, alto módulo de elasticidad, baja permeabilidad a los cloruros, bueno, etcétera. Pero sin ninguna dudas, en ese momento, cuando empezamos, nos costó muchísimo. Yo diría que casi todo el desarrollo se gastó en tratar de lograr una trabajabilidad adecuada con los cementos que teníamos en ese momento, las adiciones que había disponibles y los aditivos, sobre todo, que estaban en esa etapa que yo les decía un poquito antes, digamos, de la explosión que tuvieron los aditivos, yo diría en los últimos 15 o 20 años. Entonces, como materiales componentes, nosotros utilizamos adiciones minerales activas, pueden ser varias, pero nosotros teníamos disponibilidad de escoria de alto horno molida, también puede ser cenizas volantes o fly ash, normalmente son las más utilizadas. Cementos en general de la mayor categoría resistente. En Argentina tenemos cementos de 30, 40 y 50 megapascales, pero nosotros para estos desarrollos nos centramos en cementos de 50 megapascales. Yo ahí diría los agregados finos y los gruesos en general, cuando uno mira hormigones de estas características, decir que tienen que estar bien graduados, limpios, sin polvo, bueno, son medio obviedades, obviamente, pero bueno, algún aspecto distintivo era que nosotros en el agregado fino, cuando empezamos a desarrollar estos hormigones, en general las arenas, empezamos a notar que arenas muy finas, digamos, que bajen de 2.3, 2.4 de módulo de finura hacia abajo, empezaban a hacer comportamientos en estado fresco complejos, digamos, entonces apuntábamos a arenas relativamente gruesas porque ya sabíamos que el hormigón tenía mucho cemento, mucho material cementicio en su composición. El tamaño máximo en general está limitado en los hormigones de alta resistencia, por ahí puse 16 milímetros, pero nosotros en Argentina habitualmente tenemos dos tamaños máximos, digamos, el de media pulgada, 12,5 milímetros, y el de 3/4 de pulgada, 19 milímetros, pero por ahí un intermedio no estaría mal. Y en ese momento empezamos a trabajar con hiperfluidificantes, digamos, los polímeros, los policarboxilatos recién aparecían, me acuerdo, con los famosos Glenium que
que teníamos en ese momento. No por hacer marcas, pero me acuerdo claramente de que fue el primer aditivo que yo recibí en mis manos, que era distinto, no era oscuro, me llamaba la atención que no era color oscuro y con olor fuerte, y dije, bueno, apareció una nueva tecnología y aparecieron los policarboxilatos. Y en adiciones minerales, como le comenté, en general para llegar a H60 lo hacíamos, hoy lo hacemos, digamos, con los materiales convencionales, con los que hacemos hormigones de otras resistencias, pero inferiores, pero sí o sí para cuando pasamos los 60 megapascales, ahí sí tenemos que usar microsílice o silicafium, ¿no? En el diseño son hormigones que tienen asentamiento en el cono del orden de 18 o 20 centímetros. Empezamos también a medir la mesa de Graf, porque ustedes saben que el cono de Abrams tiene una limitación ahí, por eso de arriba a los 18 centímetros pierde sensibilidad. Teníamos que poder bombearlo, era una condición que nosotros habíamos adoptado para el desarrollo, y obviamente especificar 60 y 80 megapascales eran los dos caminos, ¿no? El aspecto del hormigón era un hormigón, cuando uno lo mira así en el cono, mucho no le dice, pero tenía 20 de asentamiento, 20 centímetros de asentamiento, un hormigón fluido, fíjense, sin agua libre, yo voy a tratar de usar el cursor, sin agua libre, un hormigón no segregable, claramente, tiene mucho contenido de material cementicio, tiene contenido de cemento altos, por arriba de los 450 kilos por metro cúbico. Pero claramente la pregunta acá es si es trabajable, y la verdad que era un hormigón, no, digamos, por más que tuviera mucha consistencia, o sea, un hormigón de alto asentamiento en el cono de Abrams, era un hormigón poco trabajable, por un hormigón que la verdad nosotros lo llamamos un hormigón muy pegajoso, muy difícil de manipular, digamos, de manipular ya sea manualmente, con elementos tan simples como la pala o una carretilla o una canaleta en obra, también era difícil de manipular a la hora de vibrarlo, digamos, ¿no? de compactarlo cuando uno lo colocaba dentro de la estructura. La mesa de Graf creo que todos la conocen, no sé si se llama mesa de Graf en Perú, disculpen si yo por ahí en esto cometo, pero lo podemos aclarar con las preguntas, digamos, alguna digresión respecto del nombre de un ensayo no sé si en Perú le dicen revenimiento al asentamiento. Bueno, tenemos en Latinoamérica una serie de vocablos que pueden variar para la distintas propiedades del hormigón, pero bueno, en el caso de la mesa de Graf, claramente no es un ensayo muy típico de obra, pero recuerden que es un cono que es un poco más petizo, digamos, más corto que el cono de Abrams, que se llenan dos capas y se mide el extendido en la mesa, que para estos hormigones nosotros apuntábamos a unos 50 centímetros. O sea, este extendido, recuerden que lo tengo una vez que la mesa cayó 15 veces desde una altura normalizada, digamos, ¿no? que hice la compactación del hormigón desde una altura normalizada. Y bueno, no teníamos ni siquiera reglamento en Argentina en ese momento. Nuestro reglamento, que se llama CIRSOC, era del año 1982, o sea, bastante antes del año 2000, y entonces nos basamos mucho en el ACI 318. En ese momento, bueno, era un poco diferente la condición para mínima individual, pero básicamente buscábamos un hormigón que tuviera como resistencia mínima individual no menos de 54 megapascales y de media móvil, digamos, de 60 megapascales, como está especificado en el ACI. Esa es un poco la idea del diseño, con lo cual para diseñar un hormigón de este tipo, la resistencia a 28 días es del orden de los 68, 69 megapascales a la compresión. Esa fue la idea inicial, y los primeros cálculos estructurales que empezaron a darse, se empezaron a dar con H60, ¿no? Obviamente antes que con H80. También como ensayos de laboratorio, como muestra, cuando diseñamos H80, relaciones agua-cemento 0,28, bastante habituales, digamos, cuando necesitamos llegar a estos niveles de resistencia. En el H80, claramente para llegar tenemos que tener 90 megapascales por lo menos a los 28 días para que con un desvío razonable estar dentro de la resistencia especificada. Y acá van a haber dosis crecientes de microsílice, desde hormigones que no tienen microsílice a hormigones con una dosis, digamos, exagerada de microsílice del 15% en reemplazo del peso de cemento. Normalmente la microsílice
son dosis que pueden oscilar entre el 5 y el 7, 8% como mucho, porque evidentemente como es un material ultra fino, que es mucho más fino que las partículas de cemento, empezamos a tener dificultades en la trabajabilidad, aún más dificultades en la trabajabilidad cuando pasamos 7-8% de microsílice como reemplazo. Y un tema que también nos llamaba la atención y que en la bibliografía por ahí ustedes encuentran, ¿no? Cuando les dicen que estos hormigones son muy impermeables y que son menos sensibles al curado. Curado, como ustedes saben, como práctica, yo diría que es fundamental, digamos, es una de las grandes variables que tenemos cuando comparamos la resistencia in situ de un hormigón y la resistencia medida, digamos, de manera potencial en probetas moldeadas a pie de obra. Entonces, el curado y la compactación son las dos grandes variables o fuentes de variación entre... Ahí está pasando una ambulancia por la puerta de mi casa, disculpen. El curado es una de esas dos variables que generan esa diferencia, digamos, entre lo que es la resistencia potencial en probetas y efectiva en testigos. Entonces, me acuerdo que en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué no miramos la influencia del curado? Y fíjense que cuando uno deja esto de resistencia por 28 días curado húmedo, digamos, o en condiciones normalizadas, el hormigón H80 está en casi 90 megapascales. Cuando hace un mix, digamos, y cura 7 días o 14 días húmedo y el resto del curado al aire, no pierde mucho, pero si deja las probetas o el hormigón lo dejábamos 28 días al aire, asumiendo que esta teoría de que se autocuran porque son tan impermeables, bueno, la resistencia cae significativamente, digamos, ¿no? Inclusive está el intermedio, que es cuando podemos dejar las probetas selladas en una bolsa, digamos, plástica, y que se curan con la propia humedad de las probetas. Es un resultado también una caída importante respecto de la resistencia potencial o curado normalizado. Entonces, ¿hay una influencia del curado? Sí, pero bueno, con poco curado, una semana, 7 días, 3 días, hasta 3 días, digamos, de curado húmedo, por ahí es necesario para asegurar la hidratación y sobre todo la ganancia de resistencia a los 28 días. ¿Qué datos son importantes, obtuvimos importantes que sirven para el diseño y para los estructuralistas? Bueno, toda la relación módulos de elasticidad-resistencia, ¿no? Muchas veces el que calcula, cuando va a un reglamento, encuentra un estimador, entonces con el estimador dice, bueno, en el ACI eso creo que es 4.700 por la raíz cuadrada de la resistencia especificada, y se queda tranquilo y calcula con ese módulo de elasticidad. Entonces, al aportar el dato del módulo de elasticidad real del hormigón, creo que se dio un paso importante para que los estructuralistas lo consideren, digamos, en todo su cálculo estructural y de deformaciones. Cuando miramos, si ustedes ven, y esta curva está hecha para una piedra, la piedra habitualmente utilizada en Buenos Aires, ¿no? Que es un agregado granítico de muy bajo desgaste en Los Ángeles, de muy alta dureza y alto módulo. Cuando uno, que claramente es parte de responsabilidad de obtener este tipo de comportamiento después en el hormigón, cuando vamos a mirar los módulos de elasticidad para cuando pasamos los 60-70 megapascales, estamos hablando ya de valores cercanos a los entre 45 y 50 gigapascales para el módulo, con una muy buena correlación. Ahora bien, ¿para qué, digamos, no? O sea, la pregunta es, ¿para qué estos hormigones de alta resistencia? ¿Y por qué, digamos, decidimos encarar ese desarrollo? Bueno, la gran explicación de los hormigones de alta resistencia tiene que ver sobre todo con los edificios de gran altura. La alta resistencia permite reducir significativamente los miembros estructurales, sobre todo los tabiques y las columnas de los pisos inferiores. Eso después genera el aumento del espacio rentable, o sea, genera muchos metros cuadrados adicionales. Hay edificios en Buenos Aires, en Puerto Madero, que si no conocen, los invito a conocerlo, pero hay edificios ahí donde el valor del metro cuadrado es muy alto, que cuando uno va al cálculo, por ahí, no sé, en un subsuelo puede tener 2 o 3 cocheras de vehículos de diferencia por calcular con un hormigón H30 convencional versus calcular con un hormigón de alta resistencia. Con lo cual, la justificación es prácticamente inmediata, digamos, porque uno
normalmente cuando hace estas cuentas, obviamente tiene en cuenta la parte económica, pero muchos de estos edificios, naturalmente, digamos, a nivel mundial, los elementos verticales de alta resistencia, no tanto las losas, que son de hormigones convencionales en general o de menor resistencia, generan el aumento del espacio rentable, se reduce el volumen de hormigón, son piezas más chicas, más esbeltas también, se reduce el peso de la estructura, porque en general la densidad del hormigón o el peso unitario del hormigón de alta resistencia no es significativamente mayor, es un poquito mayor, pero no significativamente mayor al hormigón convencional. Y después vienen todas las ventajas constructivas, ¿no? Menos costo del área de encofrados, menos tiempo de construcción, puedo retirar los encofrados más rápido porque la resistencia es alta también a corta edad, y menor tiempo de apuntalamiento, de desencofrado, genera también ahorros en apuntalamiento, tiempo de construcción y rápida habilitación de la estructura. Con lo cual, conceptualmente, cuando aparecieron estos hormigones a nivel mundial, ahí la cuenta era fuertemente una relación técnico-económica. ¿Es más caro este hormigón? Seguramente, puede ser 30, 40% más caro que un hormigón convencional o más, pero me genera un montón de cosas que tengo que evaluar, desde el espacio rentable hasta la velocidad constructiva, hasta la cantidad de encofrados, inclusive hasta la cuantía de armadura. Entonces, hay que hacer los cálculos, y cuando uno hace los cálculos, se justifica el uso de estos hormigones. Bueno, en consideraciones prácticas, claramente, la duda que teníamos sobre los superfluidificantes allá a fines de los 90, hoy todos los camiones en general tienen un tanque de aditivo, pueden ajustar esa dosis de superfluidificante en obra. Hay aditiveros como el que está ahí en la foto que son digitales, o sea que si yo quiero agregar 2,35 litros de aditivo en un mixer lo puedo hacer y con esa exactitud lo puedo medir. Y después también el tema de los detalles, que fue un punto de discusión en ese arranque, que eran las transiciones, digamos, entre la columna del piso inferior y la del piso superior, con una losa en general que era de un hormigón H30 o de menor resistencia, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? En general se puede solucionar en estado fresco, digamos, conviviendo los dos hormigones, se pide hormigón para estos nudos, digamos, o se hormigona un nudo de hormigón acá un día posterior al hormigonado de la columna del piso inferior para asegurar la continuidad estructural. Digamos. Detalles que por ahí surgen normalmente, o surgieron normalmente en ese momento, recuerdo, del desarrollo de estos hormigones. Bueno, a nivel internacional, en aplicaciones, creo que ustedes por ahí, algunos de películas, otros de verlo en internet, o ver Discovery Channel, pero está en las Torres Petronas, son de hormigón, 450 metros de altura, bueno, el más alto del mundo que está en Dubái, que creo que lo vimos todos, por lo menos de los dos recuerdo de haberlo visto en películas. Cuando estuve en Chicago una vez saqué una foto de Water Tower Place, que es un edificio que tiene H60 desde el año 75, ¿no? Que también muestra un poco en Estados Unidos también la tendencia a construir con hormigón de alta resistencia en edificios de gran altura. En Argentina, cuando hicimos el desarrollo en el año 2000, tuvimos un primer estructuralista avesado que se animó a calcular con H60, apareció el primer edificio diseñado con H60 en el año 2001, un año bastante trágico para la Argentina, porque entró en una profunda crisis económica, que hoy estamos recordando, ¿no? con la pandemia. Ahí las columnas desde el tercer subsuelo hasta el piso 12, eran 4 principales columnas, recuerdo, eran de hormigón H60. Colocado con esta metodología convencional. Siempre acá recordemos que todavía la fluidez y el estado fresco era un problema, ¿no? Después apareció creo que un edificio que marcó un antes y después, digamos, sobre todo en toda la zona de Puerto Madero, que es el edificio de YPF. Yo le puse Repsol YPF, pero es de YPF solo porque, como saben, se expropió, digamos, la empresa y Repsol ya no es más socio de YPF, pero en ese momento era Repsol YPF. Ahí, si ustedes ven en esta foto, voy a tratar de marcarles las 18 columnas perimetrales, forman como un diamante, son de hormigón H60, hasta el piso 19. Justo esta es la losa, digamos, sobre planta baja, digamos, de planta baja, tiene un anfiteatro acá,
con un detalle que después vamos a ver en una foto más grande, que es cómo están protegiéndose y curándose las columnas de H60. Entonces, todas estas columnas redondas, columnas de 1,10 m de diámetro, eran las que daban la vuelta alrededor del edificio hasta el piso 19. El edificio obviamente tiene 140 metros de altura, después continúa con hormigones H50, digamos, la columna. Esta es un poco la foto desde acá. Cuando uno empieza a mirar estos edificios, empieza a notar, digamos, columnas, digamos, elementos verticales de mucha esbeltez, finos, digamos, la losa también, encima tenía como una viga cinta que daba la vuelta alrededor del edificio, así que se notaba mucho eso. Y un detalle que sí es importante, ¿no? Las columnas, estas son las columnas de planta baja de doble altura, envueltas en una, nosotros llamamos arpillera, pero en una tela, digamos, y la inspección de obra que era muy estricta, que recuerdo que era una inspección que estaba controlada desde España por el socio español, digamos, que hacía en el edificio, obligaba a tener esas arpilleras húmedas durante 7 días para asegurar el curado de esa columna. Solo para que entiendan, digamos, de la dificultad que generaba esto en el estado fresco, el edificio tiene un jardín de invierno, ahí por la losa del piso 25, o sea, acá falta la losa, en un pedazo, digamos, falta la losa como 3 o 4 pisos, y porque hay unos árboles aquí, queda muy lindo. Este edificio es del arquitecto Peli, argentino también, que es el mismo de las Torres Petronas. Y la losa que sostiene, digamos, aquí abajo este piso, también era de H60, con lo cual eso es que se generó una gran dificultad, porque al ser un hormigón tan poco trabajable no se podía bombear hasta esa altura, y hubo que colocarlo con baldes, digamos, con baldes de 1 metro cúbico, un hormigonado relativamente grande, y yo les puedo asegurar, recuerdo ese día haber estado ahí, y la dificultad de los operarios para manipular el hormigón era notable, digamos, ¿no? Era un hormigón tan pegajoso, tan pesado de manipular, que hacía muy difícil la manipulación, y sobre todo, fíjense la cantidad de armadura que tenía, y además era postezada, entonces toda esta dificultad generaba también muchos problemas en la colocación. Y también tuvimos en ese momento, en el 2001, la experiencia en Rosario, que es una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, donde también un estructuralista de Rosario, copiando un poco el diseño de estos ya 2 edificios en Buenos Aires, dijo, bueno, yo quiero también calcular con H60, y hay 2 torres ahí que están al límite del río Paraná, que están con H60 también colocados de manera, con un balde, digamos, con balde, en columna. Hasta ahí un poco la primera parte, digamos, de hormigones de alta resistencia. Entendamos que teníamos un hormigón que alcanzaba la resistencia H60 y que lo habíamos usado en 3 obras, era un caso de éxito, pero tenía toda esta dificultad que les comenté en el estado fresco. Entonces, cuando vamos a autocompactante, ahí solamente breves puntos de la historia. Recuerden que ahí está el señor Okamura, se desarrolló en la Universidad de Tokio a fines de la década del 80, un hormigón que fue necesario. A veces el desarrollo de este tipo de tecnología parte de una necesidad. Bueno, en ese momento había una reducción gradual de operarios capacitados en la industria de la construcción, y bueno, se les ocurrió a los japoneses decir, bueno, ¿qué pasa si yo elimino la compactación como variable, digamos, en el hormigón? Entonces desarrollaron un hormigón capaz de no necesitar compactación. Después ahí ya se expandió a los países de Europa a fines de los 90, y en Estados Unidos también. Estados Unidos lo tomó posteriormente a la experiencia japonesa. Y también en ese momento, cuando yo les dije ese punto de arranque en el año 2000, empezamos a desarrollarlos en Argentina. Les doy un poquito de agua, perdón. A ver, como definición, es un hormigón que se puede colocar, tiene la habilidad en estado fresco de formarse por peso propio, o sea, no requiere, digamos, que lo estemos acompañando ni con un vibrador, ni con pala, ni con ningún tipo de distribuidor. El hormigón va a colocarse por peso propio, va a llenar los sectores del encofrado sin compactación, ni interna ni externa. Y la mezcla tiene que sortear los obstáculos, ¿no? Todos los obstáculos que aparecen en un encofrado, las armaduras, los separadores, los cambios de forma, todo tiene que ser
superado por el hormigón. Un hormigón que tiene mucha fluidez, que tiene cierta viscosidad, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente no se segrega, no tiene exudación, me olvidé de decirles, pero el hormigón H60 convencional no tiene exudación, o sea, no hay agua libre, tienen tan poca cantidad de agua que no es posible hacer el ensayo de exudación. Si ustedes lo hacen, van a quedarse esperando agua para la exudación y no va a salir nada de agua porque tiene tal cantidad de finos que no hay agua libre de exudación, o es casi despreciable, y tiene buena aptitud para fluir entre las barras de armadura. Es deformable, es estable. Vamos a hablar algo de dos tipos de estabilidades en los hormigones autocompactantes: la estabilidad dinámica, que es cuando el hormigón está en movimiento, y la estabilidad estática, cuando el hormigón se quedó quieto dentro de los encofrados, ¿no? Dos cosas que hay que destacar, que tiene que cumplir bien el hormigón autocompactante. Y obviamente aparecieron muchas ventajas. Cuando uno piensa en un hormigón que lo van a colocar de esta manera, bueno, lo coloco más rápido, eso no hay dudas. Lo coloco sin defectos, estoy eliminando la compactación. Yo les dije que compactación y curado eran dos variables que manejan, digamos, esa diferencia entre la calidad del hormigón colocado y la calidad del hormigón elaborado, digamos, recibido en obra. Bueno, estoy eliminando una gran variable que es la compactación. Tiene particularidades relacionadas con una mayor eficiencia de la mano de obra. Necesito menos gente para colocarlo. Eso por ahí no es una buena noticia, pero hay que decirlo. Y hay un tema ahí de mejora en condiciones laborales que básicamente pues se elimina la vibración tiene ciertas contraindicaciones para los operarios, muchas veces que están vibrando con vibradores de alta frecuencia, que pueden traer en forma reiterativa, digamos, además del ruido, problemas de circulación, ¿no? Pero bueno, en algunos países fue impulsado mucho por la mejora en las condiciones laborales. Esquemáticamente, solamente como para que lo tengan en cuenta, ustedes recuerden que el hormigón está definido como un fluido de Bingham, un fluido que tiene la pendiente de esta recta, digamos, es la viscosidad plástica, tiene una cierta viscosidad plástica, pero tiene un tau cero, digamos, una resistencia al movimiento que yo tengo que vencer. Normalmente tengo que aplicarle energía para cambiarlo de forma y para colocarlo dentro de los encofrados. Entonces, el diseño de Okamura y un poco el concepto del autocompactante es llevar este tau cero a algo cercano a cero, o sea, hacerlo parecer al agua, básicamente, a un fluido newtoniano, que el tau cero es cero, digamos. Pero acá viene la discusión respecto de la viscosidad, digamos. Si yo aumento demasiado la viscosidad del hormigón autocompactante, empiezo a entrar en una zona de riesgo de bloqueo, o sea, puedo generar que el hormigón no fluya y se bloquee con las armaduras o con los cambios de forma. Y si yo bajo demasiado la viscosidad plástica, que es un poco la pendiente de esta recta, si yo bajo demasiado la viscosidad, empiezo a correr el riesgo de segregarme, de que se segregue la mezcla, digamos, ¿no? Que se separen sus componentes, que como saben tienen distintas densidades relativas. Entonces, esto creo que es la clave, digamos, del diseño. Algunos dicen, bueno, llevar un hormigón que tiene asentamiento a algo muy fluido, bueno, yo le agrego agua. Bueno, el agua es un agente importante dentro de la estabilidad de este conjunto, pero si yo agrego agua bajo el tau cero, claramente aumento la fluidez y baja esa resistencia al movimiento, pero muy drásticamente bajo la viscosidad plástica, con lo cual segrego la mezcla. No es solamente agregar agua al diseño autocompactante, sino que es bastante más complejo que eso. Cuando vamos a los componentes, bueno, en general acá tenemos la ventaja de no tener tantas limitaciones o no ir como en las hormigones de alta resistencia, decir, bueno, solamente un cemento de alta resistencia, solamente, bueno, en autocompactante en general voy a poder usar todo tipo de cemento, todo tipo de adiciones. Nosotros usamos mucho filler calcáreo, digamos, para los desarrollos de autocompactante. Adiciones como adiciones minerales, en este caso no activa, como es el filler. Los agregados finos hasta pueden omitirse con contenido de polvo mayores, o esos agregados finos que uno normalmente no usa porque, no sé, son monogranulares o tienen mucho porcentaje de partículas finas, pueden ayudar, digamos, en el caso de autocompactante.
También en tamaño máximo, acá coinciden con la de alta resistencia, no nos podemos ir muy encima de los 20 milímetros, 19-20 milímetros. Aparecen y cada vez más estos hiperfluidificantes o superfluidificantes de base policarboxilato. Los proveedores de aditivos empezaron a evolucionar y empezaron a cambiar esa cadena de polímero. Entonces, no hay un aditivo de base policarboxilato, hay varias decenas de combinaciones de policarboxilatos que me permiten cambiar el comportamiento y la compatibilidad con los cementos y con las adiciones. Entonces, el proveedor aditivo empezó a ofrecer ese tipo de posibilidades que obviamente son muy bien recibidas para los que diseñamos mezclas de este tipo. Y también aparecen los modificadores de viscosidad, porque si yo no logro, digamos, evitar la segregación, o no quiero gastar mucho dinero, o quiero hacer un poco de economía en mi mezcla, aparecen aditivos que pueden trabajar sobre la tensión superficial del agua y entonces puedo obtener aditivos que modifiquen la viscosidad y también el comportamiento en estado fresco, ¿no? Entonces, ahí aparecieron estas cuestiones en autocompactante. Para que tengan una idea en volumen, digamos, el hormigón autocompactante o las siglas en castellano, HAC tradicional, normalmente, obviamente, aumenta el contenido de polvo, aumenta el contenido de cemento y adiciones, bajan el contenido de agregado grueso, de manera significativa, diría yo. Acá tengo que poner menos piedra porque tengo que separar más la partícula de agregado grueso, evitar que el hormigón se bloquee, evitar el problema de trabajabilidad, entonces separo, digamos, más la partícula de agregado grueso. Y también apareció en ese momento el diseño de los autocompactantes con polvo, con bajo contenido de polvo, donde los contenidos de cemento son similares, pero con aire y con aditivos modificadores de viscosidad también logro el mismo comportamiento. Bueno, la trabajabilidad, como ustedes saben, en el cono ya no es representativa. Si yo mido el asentamiento, tiene la altura del cono, 30 centímetros. El hormigón autocompactante normalmente entre 55 y 75 centímetros. También las normas me permiten medir el índice visual de estabilidad. Esto está en inglés, pero bueno, tanto la norma IRAM, que es la norma argentina 1890, como la norma STM 1620, es una norma de extendido libre, que se puede hacer con el cono en la posición natural, como van a ver en este video, o se puede hacer con el cono en la posición invertida. Acá en este ensayo está con la posición natural. El ensayo extendido da lo mismo si lo hacemos con el cono en esta posición o lo invertimos al cono, ¿no? Y adicionalmente uno puede medir el tiempo que tarda la mezcla en recorrer, digamos, desde que uno levanta el cono hasta que llega a los 50 centímetros, se llaman T50, ¿no? Fíjense que hay recomendaciones, esto es la recomendación de la norma argentina, digamos, de hormigón elaborado, donde hay recomendaciones en valores de tiempo T50 y de extendido para los distintos hormigones autocompactantes. Estaba buscando, perdón, me confundí porque pensé que venía el video, pero viene en la que sigue. También, como variante, digamos, del extendido libre, la norma IRAM 1891 y la STM 1621 le permiten medir el extendido, pero con el anillo J o un anillo construido con barras de armadura que me permite medir la diferencia de extendido entre el extendido anterior, sin obstáculos, y este extendido para ver el riesgo de bloqueo. Empezaron a aparecer normalmente en distintas universidades y centros de estudio ensayos cada vez más extraños y con nombres diversos para medir la aptitud del hormigón autocompactante para fluir entre barras. Vamos a ver cómo me funciona el video. Espero que me funcione, espero que ustedes lo vean bien. Vamos a ver, sacar un minuto el puntero láser. Espero que funcione. Ahí. Siempre lo pongo porque este es un video viejo de aquella época, pero espero que lo puedan visualizar dentro de todo lo mejor posible. Sé que no es fácil con estos métodos. La mezcla, como ustedes pueden ver, es una mezcla, ya la ven, muy fluida. En ese momento lo hacíamos con el cono en esa posición. Hoy yo diría que la mayoría de las veces lo hacemos con el cono invertido porque es más simple para el operador.
está ahí el diámetro de 50 centímetros, y cuando uno levanta, bueno, el hormigón fluye, y esto creo que todos más o menos lo habrán visto en varios lugares, digamos, ¿no? Y se miden 2 diámetros perpendiculares para determinar el extendido. Aparecieron todos estos métodos raros que los hemos experimentado, construido, digamos, en ese momento, la caja L, la caja U, el embudo de funnel, en general para medir aptitud o de pasaje o para medir tiempos, ¿no? También acá la caja L, digamos, llenando el compartimento vertical, uno levanta la compuerta y el hormigón tiene que pasar por las 3 barras de armadura que tiene ahí la ventana y ponerse horizontal, digamos, ¿no? Son ensayos de aptitud de pasaje por obstáculos, ¿no? Y como les decía, mientras en el extendido, o en los ensayos, en el ensayo extendido, o de J-ring, o del anillo J, podemos ver cómo se mueve el hormigón y si se segrega dinámicamente, también está el ensayo de segregación estática, que se hace con esta columna de segregación. Básicamente es un tubo de PVC al que se le secciona, después de dejar el hormigón en reposo durante 20 minutos, se le secciona, digamos, la parte de arriba y la parte inferior, y se lava por el tamiz número 4 la porción de hormigón para ver el contenido agregado grueso, porque la segregación estática es un fenómeno que se puede dar en autocompactante mal diseñado, cuando el hormigón quedó quieto dentro del encofrado y la mezcla no es capaz de sostener a las partículas de agregado grueso en suspensión. Entonces decanta el agregado grueso y queda una capa, en general una capa importante de mortero en la parte superior, y eso es un hormigón que obviamente no es homogéneo y no va a tener el comportamiento que nosotros esperamos. Entonces, fíjense que la norma americana, que es una norma también ASTM, solamente es inaceptable si la diferencia en contenido de agregado grueso es mayor que el 15% entre la porción superior y la porción inferior de la columna. También para que tengan en cuenta, digamos, el diseño va a depender del autocompactante, depende mucho del tipo de estructura, ¿no? Acá solo como ejemplo, si tienen un tabique como el que vamos a ver dentro de unos 3 o 4 slides, muy densamente armado, con muy buena terminación superficial, bueno, los ensayos de aptitud, digamos, el extendido va a tener que ser el mayor posible, el T50, se lo voy a marcar aquí, el extendido el mayor posible, no puedo un hormigón autocompactante de bajo extendido, el T50 tiene que ser bajo, o sea, un hormigón de baja viscosidad, y tiene que tener buena aptitud para fluir entre barras, entre muchas barras si es posible. O sea, le pongo 5 barras de armadura al ensayo, a la caja U. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de estructura que así lo demanda. Si yo tuviera una losa, y en la losa los elementos horizontales, por ahí no tengo tanta armadura, no tengo ningún requisito, bueno, obviamente tengo un hormigón de menor extendido, de mayor T50, y no le pido nada respecto de la aptitud de pasaje por aberturas o por barra de armadura. Como recomendaciones en las mezclas, bueno, hay un libro de hormigones especiales, que el capítulo 13 de autocompactante que hicimos con el ingeniero Fava en ese momento, hace ya más de 15 años. Hay mucho, es un capítulo, está cubierto todos los temas de autocompactante, pero hay una tabla, resumen, digamos, de un poco parámetros de diseño. Bueno, cuánto es el volumen de agregado grueso, cuánto es relaciones agua-cemento típicas, cuáles son las características de ensayos, digamos, de extendido, relación mortero-agregado fino, bueno, una serie de parámetros que también están en el ACI 237, que también se puede conseguir, que es el capítulo del ACI dedicado a hormigón autocompactante, donde también hay recomendaciones de este tipo, que se los recomiendo si alguno tiene intenciones de diseñar este tipo de mezcla. En el estado endurecido, bueno, hay una mejora, digamos, en la microestructura, algo que estudiamos hace muchos años ya, pero que vale la pena mencionar. Nos dábamos cuenta de que los hormigones convencionales, comparados con hormigones autocompactantes, con la misma relación agua-cemento, en el autocompactante estábamos un escalón de resistencia por encima. Bueno, empezamos a mirar un poco la calidad de la interfase, hicimos microscopía de hormigón, y cuando miramos la interfase vimos una mucho mejor calidad de la zona interfacial en el hormigón autocompactante, básicamente porque no hay vibración, porque no hay tanta agua libre, porque los cristales de hidróxido de calcio en general en esa interfase
digamos, son más estables, están mejor orientados, digamos, hay menos cantidad también de hidróxido de calcio en la interfase, y eso hemos notado que es un plus, una mejora, que lo publicamos en un trabajo que después se lo puedo compartir, no hay ningún problema para que lo vean, las conclusiones que tiene. Pero claramente hay una mejora ahí, porque evidentemente el anular la vibración tiene alguna mejora en el comportamiento, lo está dando decir. Sí, cuando vamos a la rigidez, el módulo de elasticidad es menor, básicamente entre un 10 y un 15%, que comparando con hormigones de igual clase resistente, básicamente porque tiene menos agregado grueso, ¿no? Estamos hablando de 200, 250 kilos por metro cúbico menos de piedra de agregado grueso en la estructura, digamos, de ese hormigón. Y en resistencia uniforme in situ, claramente eliminamos la vibración, y obviamente los testigos y las probetas tienden a acercarse, digamos, ¿no? Acá encontramos, y hemos hecho muchos ensayos en testigos en escala industrial, que cuando uno mira, acá las diferencias van del 5 al 10%. O sea, cuando habitualmente en los reglamentos, cuando uno ensaya testigos, le pide, por lo menos en el reglamento argentino, partimos de un 15% de diferencia para valorar o para valorizar la resistencia en testigos. Entonces, creo que es un tema a considerar, y sobre todo a considerar que si el proveedor de hormigón, o sea, que está del lado de la provisión de hormigón, dice que este hormigón es autocompactante, bueno, seguramente se va a tener que hacer responsable de esa condición, ¿no? O sea, deja de estar del lado del constructor, que antes tenía que asegurar una buena compactación y consolidación del hormigón en el encofrado. Consideraciones prácticas, bueno, el bombeo desde abajo, esto es algo que se ve lo he visto en varios lugares, no tanto en Argentina, lamentablemente, por poner unas conexiones así en los tabiques o de este tipo, permite bombear desde abajo. Esto mejora mucho la terminación superficial por la eliminación del aire. Hay que tener mucho cuidado con la estanqueidad de encofrados, cuando uno tira estos hormigones dentro de un encofrado, si el encofrado no está bien sellado, probablemente perdamos mucho hormigón en el camino, ¿no? Eso lamentablemente es así. Por eso también la tecnología de encofrados tiene que acompañarnos. El tema de la altura de caída, bueno, muchas veces, digamos, puede ser que estos hormigones resistan caer de más altura, pero bueno, yo preferiría, o normalmente tratamos de dar recomendaciones de que el constructor pueda tener un conducto para conducir el hormigón dentro del tabique o de la columna, si es posible, y si es posible introducir en la manguera, que la manguera siempre esté en contacto con el hormigón para mejorar la calidad. Y un tema que es importante, que se lo dejé aquí abajo chiquitito, pero que no es menor, que es la presión en los encofrados. Es un tema muy estudiado también en autocompactante a nivel mundial, porque claramente estos hormigones, si traducimos este párrafo que yo puse aquí del ACI 237, bueno, la naturaleza del autocompactante hace que primero haya una presión hidrostática con un líquido de 2,4 toneladas por metro cúbico de densidad, pero además el casting rate, digamos, la velocidad de llenado, tiende a ser mucho mayor, porque en general el constructor lo ve tan fácil de llenar y se llena tan rápido que no es como que no espera, digamos, quiere llenar todo el elemento, toda la altura del elemento de una sola vez. Y eso hace que además aumente mucho la presión. Entonces hay que considerarlo bien. Y en general, esto es una fotito ahí de manuales de Peri, pero cualquier manual de encofrados le va a dar instrucciones para reforzar más los encofrados en caso de autocompactante. Si vamos aquí a la práctica de bombeo, a ver si lo puedo hacer andar. Perdón. Ahí está. ¿No? O sea, cuando uno llena, voy a cortar un poco el sonido, cuando uno llena un tabique con este tipo de hormigón, bueno, el hormigón fluye. A veces hay que planificarlo bien a esto, porque puede ser que camine y se vaya por lugares o escape por lugares que no teníamos previsto. Pero bueno, claramente llena y camina dentro de los encofrados, sin necesidad, acá no hay ningún vibrador ni compactación, digamos, de contacto.
Podemos llenar también una columna, columnas grandes, ¿no? Está un edificio también ahí en Puerto Madero, después vamos a ver más en detalle. A veces se le puede dar algún golpe con alguna masa, con algún pedazo de madera para eliminar burbujas, sobre todo, que puedan formarse en la superficie, si uno quiere una terminación vista, digamos, un nivel arquitectónico. Y acá este tiene dos cosas que le quiero mostrar, digamos. Primero, para que vean también el ensayo se puede hacer con el cono invertido, es mucho más simple, porque la persona lo hace, no es una sola persona, es mucho más sencillo de hacer. Por eso en general se tiende a hacer eso. Ojo que cuando miden el T50 sí cambia entre hacerlo con el cono en una posición o en la otra. Y después, si le sumo acá en el bombeo, digamos, para que vean el bombeo, también cuando lo colocan con bomba de la parte superior, bueno, lo que habitualmente van a ver en los videos es ese tipo de comportamiento, ¿no? Acá sortea las armaduras, llena bien la zona de recubrimiento sin ningún tipo de problema. Bien. ¿Qué pasa internacionalmente? Siguiendo un poco la lógica que vimos antes, bueno, la verdad que cuando uno lo mira no tuvo sí, tuvo mucha difusión, sí, pero si estas son estadísticas de Europa del año pasado, del año 2018, perdón, y es 2018 contra 2017, 3% del volumen en Europa es autocompactante, o SCC, que es la sigla en inglés. También en Estados Unidos son valores similares. En los premoldeados sí penetró mucho, en la industria de premoldeados hay mucho hormigón autocompactante, y aquí en Argentina, valores de los últimos 5 años nuestros de la propia hormigonera es 1,7%, o sea, nuestro despacho, el 1,7% es autocompactante. En algunos países, Dinamarca, Holanda, la penetración fue mayor, creo que en Dinamarca es del orden del 30%, pero por ahí está impulsado por alguna legislación, digamos. Pero tampoco es que algunos tenían expectativa de que iba a ser mucho más, pero es esto lo que se convirtió en autocompactante tanto en Europa como en Estados Unidos. Salté un video, no me reten, pero no me quiero pasar mucho de tiempo, perdón, porque voy 55 minutos y... En Argentina, bueno, hay aplicaciones también que hicimos en ese momento, en el 2001, A veces las aplicaciones vienen de la mano de algún error. Esto es un nido de abeja, le decimos aquí en Argentina, o no sé cómo le dirán en Perú. Después vienen las tareas de maquillaje, todo esto sobre costo. Bueno, se probó en esta obra, funcionó muy bien. Miren los datos, ¿no? 8 operarios en 7 horas contra 2 operarios en 4 horas y media. Digamos, son diferencias importantes, a pesar de que el hormigón era más caro. En ese momento estamos hablando del 2001. La bóveda de un banco, con esta cantidad de armaduras, en ese momento, también 2001, autocompactante H30, un tabique de 45 centímetros de espesor, y edificios varios. Hicimos bastantes edificios que por ahí querían terminación vista, que se hicieron con autocompactante. En general, mucho se hizo con H50, algo hicimos con hormigones autocompactantes que llamamos de bajo contenido de polvo H30. Y en elementos horizontales, la presión de bombeo, hay una mejora, digamos, hay una disminución en la presión de bombeo cuando estamos haciendo el edificio de IPF que les comenté antes, a bombear a más de 120 metros de altura, empezamos a darnos cuenta que con autocompactante bombeado la bomba funcionaba mejor y las losas se hicieron con autocompactante, con dos particularidades que les quería mostrar en estas fotos, digamos, ¿no? En primer lugar, el curado inmediato por el tema de la fisuración plástica. Son hormigones como no exudan, hay que tener mucha precaución en elementos horizontales. Y fíjense, esta foto, lástima que no tengo el video, no filmamos video en ese momento, pero acá el hormigón estaba caminando, digamos, ¿no? Fluía como con el extendido que tenía. Todavía había 2 personas que lo acomodaban con una pala, y después había muchos que miraban, que esto es un poco lo que puede pasar cuando uno empieza a imponer este tipo de tecnología.
Y H60 autocompactante empezaban a marcarnos los primeros indicios. Esto es una obra también ahí en Puerto Madero, que también les dejo este video que está lindo de ver porque dejamos ahí la cámara dentro del encofrado, para que vean el efecto que tiene llenar con autocompactante una pieza, un elemento, una viga, en este caso de esa característica. Bien. Vamos a la última etapa de la presentación, nos quedan unos minutos, que es un poco lo que les comenté antes, ¿no? El matrimonio, digamos, ¿no? Vimos un poco el paneo por la resistencia, por autocompactante, limitaciones en un caso y el otro. Entonces, básicamente, del lado de la novia, digamos, el hormigón de alta resistencia, ¿no? Sabíamos que H60, H80, la consistencia 20 centímetros, pero con dificultades por la compatibilidad con los aditivos. No logramos también, un tema importante es cómo mantenemos esa trabajabilidad en el tiempo, sobre todo en el tiempo entre la obra y la planta y la obra. Entonces ahí sí era complicado y no lo podíamos bombear hasta más de cierta altura, digamos. 7, 8 pisos, de ahí las presiones en la bomba se hacían muy limitantes y teníamos que terminar colocando el hormigón de otra manera. Entonces todas estas eran problemas que teníamos aparejados por la alta resistencia. Y en autocompactante, bueno, aparecieron los hiperfluidificantes, empezamos a trabajar con eso, la curva de aprendizaje, tuvimos ensayos de todo tipo, conocemos mucho de la durabilidad, de la microscopía, y se juntan, digamos, estos dos para bien de un poco de la tecnología también. Empezamos a notar cada vez más presencia y asistencia, digamos, de los proveedores de aditivo. Podemos hoy mantener la trabajabilidad en el tiempo mucho tiempo. El usuario lo acepta mejor, digamos, el constructor dice no requiero vibración, demando menos mano de obra, no es un material tan pegajoso. Lo puedo bombear porque las presiones de bombeo bajan con autocompactante. Y bueno, la combinación exitosa es esa, ¿no? Digamos, se lograron ventajas por la unión de las dos tecnologías, ¿no? que hoy en día funcionan así. También, ¿por qué? Porque obviamente cuando vamos al costo de materia prima o a los costos, digamos, de los hormigones, cuando vamos de H60 para arriba, la verdad que se empiezan a parecer mucho, digamos, hacerlo con autocompactante o hacerlo con un hormigón de asentamiento 20, los dos tienen mucho cemento, los dos tienen aditivos, los dos tienen microsílice en el caso de ser H80, H100 o H110, bueno, la verdad que no hay diferencia, se hace despreciable la diferencia en el costo. Entonces, básicamente, por eso también se fue imponiendo la condición de que los de alta resistencia sean autocompactantes. Y aparecieron después de la torre IPF, que es la primera que ustedes ven ahí, aparecieron un montón de obras en Puerto Madero. Fíjense, H47 y H80, H47 y 80, en general el 80 acá, autocompactante. Torre Alvear, que lo vamos a ver más en detalle, autocompactante, y el proyecto que estamos trabajando hoy con el diseño de alguna mezcla para autocompactante H110. Digamos, ¿no? Pero en todas esas obras se impuso, digamos, que los hormigones sean autocompactantes. ¿Sí? Para que las vean así rápidamente, este es un edificio en Puerto Madero con H80 autocompactante, el que les comenté de la torre de Peli de la torre IPF, las torres del YOT, que vieron el video ese de la cámara adentro de la viga, las torres Mulieris, todo con H47 autocompactante, también que es todo hormigón visto. La torre Consultatio, que vamos a ver en más detalle, que tiene H47 y H80. La torre Macro, H50, H47. El edificio de Banco Galicia, un edificio también bastante particular, digamos. Todas estas columnas inclinadas eran de H80 autocompactante. Fíjense también en la foto ya con el edificio terminado, el tamaño que tienen estas columnas, ¿no? Cómo se nota la esbeltez, digamos, de estos elementos, columnas muy pequeñas, pero de muy alta resistencia. Y si vamos al detalle, bueno, la torre Consultatio, vamos a hablar de 3 obras en particular, ¿no? Esta es la primera. Fíjense, es una obra que tiene 35.000 metros cúbicos de hormigón, también certificación LEED, ya está terminada hoy en día.
Solo para que a veces entiendan, digamos, el porqué de los hormigones de alta resistencia o autocompactantes, ¿no? Tiene una fundación de hormigón convencional de 4.500 metros cúbicos, pero el volumen de los hormigones de alta resistencia no es mucho, ¿no? Dijimos, esto tiene, perdón, 35.000 metros cúbicos de hormigón, hay 1.600 nada más de H80 autocompactante y 520 metros cúbicos de H60 autocompactante. O sea, no llega a ser el 10%, digamos, del volumen de hormigón. Sin embargo, por algo hay que tener estos desarrollos de valor agregado presentes y vivos, digamos, dentro del portfolio de productos de una concretera, ¿no? Después, bueno, hay mucho hormigón convencional, 28.000 metros cúbicos, ya nosotros llamamos convencional al H50 o al H47, no lo consideramos de alta resistencia. Y la torre es una torre muy linda que tiene una especie de torsionado, digamos, en la terminación del curtain wall, que le hace un efecto, está muy cerca ahí de Puerto Madero, en la zona cercana al Río de la Plata, digamos, para los que no conocen Buenos Aires. Y después tuvimos Alvear Tower, que es el edificio más alto de Buenos Aires en este momento, 235 metros de altura. Un edificio que está emplazado entre edificios altos, en esa necesidad que tiene el ser humano de hacer las cosas cada vez más grandes. Pero bueno, acá la hicieron todas más grandes, pero todas dentro de una misma manzana, o sea que se tapan la luz del sol entre ellos. Aquí a la izquierda, digamos, de este lado está el Río de la Plata. Esta fue una de las primeras torres de Puerto Madero, que es Torre del Faro. Esta es el Chateau, que es un edificio también alto, y las dos torres Mulieris que le había mostrado antes, que tenían un hormigón autocompactante. Aquí se emplazó la torre de Alvear Tower, 54 pisos. Y aquí tiene alguna ventaja que tuvimos en el diseño arquitectónico, es que tenía unas transiciones con cambio de forma, parecido, digamos, a lo que uno puede ver ahí en el edificio de Dubái. Con lo cual esas transiciones nos permitían, además de que eran de H60 autocompactante, también considerar el tema del rebombeo. Aquí un tema que se discute mucho cuando aparecen estas obras de edificio de gran altura es cómo lo vamos a bombear al hormigón. En el caso de esta torre, se planteó la posibilidad de comprar una bomba específica para este edificio, que se desechó por el costo. Una bomba de este tipo, desechada por costo, por la constructora. Entonces se planteó el rebombeo, hicimos pruebas de rebombeo. El rebombeo no es algo sencillo, digamos, después lo pueden leer más en la presentación para no pasarme mucho de tiempo, pero el rebombeo es colocar una bomba, digamos, en un intermedio. En general, acá habíamos definido ponerlo en la transición de los pisos 26, 27, 28, y bombear con una bomba desde la planta baja hasta esta bomba, y después impulsar el hormigón desde el piso 26 hasta el lugar de hormigonado, digamos, ¿no? Bueno, pero esto genera, digamos, múltiple coordinación, lo hicimos, funcionó. Hay que controlar mucho la presión, digamos, el espesor de la cañería, hay que ajustar muy bien los valores de extendido, pero básicamente es colocar una bomba en la planta baja y otra bomba intermedia para después impulsar el hormigón a los pisos superiores, digamos, y llegar hasta la parte más alta. Sí nos llevó un trabajo. El centro técnico nuestro hoy tiene un reómetro, que es un equipo que nos permite medir tanto el tau cero como la viscosidad plástica del hormigón de manera experimental, digamos, no inducirlos por ensayos tecnológicos, sino que hacer el ensayo de reometría, digamos, del hormigón. Y con eso lo que tuvimos que hacer, fíjense lo que nos permite en el diseño, ¿no? Estos son datos de ejemplo, de mezcla, pero si el H60, digamos, autocompactante que teníamos diseñado, tenía 520 kilos de material cementicio, 30% de escoria, este comportamiento en extendido y en viscosidad plástica y tau cero, fíjense que el tau cero es prácticamente 0,1 pascales. Acá teníamos el uso de arena de trituración y este módulo de finura. Hicimos cambios en la mezcla, subimos 40 kilos de cemento para subir el contenido de agua y mantener la relación agua-cemento, pero fíjense que logramos bajar la viscosidad plástica y esto nos permitió rebombearlo sin problemas, porque teníamos dudas en ese momento de si con esta viscosidad podíamos llegar hasta tan alta altura en la torre.
Y eso se puede lograr también teniendo herramientas para mejorar los diseños. Estas son medidas del extendido, digamos, el extendido en la planta baja, el extendido pusimos una medición de extendido en la bomba que está en el intermedio, en el piso 25, y el extendido al final, digamos, cuando uno lo está colocando. Acá lo que vimos en ese momento fue que había una caída como de 10 centímetros de extendido entre la planta baja y el piso 25, y que luego del piso 25 hasta el lugar de llenado no caía demasiado, 2-3 centímetros nada más, ¿no? Con lo cual el hormigón se ajustaba en 70 centímetros de extendido en la planta baja, para colocarse con 60, 58-60 en la parte de la losa superior. Finalmente terminaron llenando el hormigón con grúas, los últimos pisos lo hicieron con grúas, no con rebombeo, así que fue un caso de éxito como para comentar. Y por último, para terminar, contarles que estamos en un proyecto, estamos trabajando con el centro técnico intensamente para ajustar mezclas. Este es un estado actual, este edificio tiene construida ya la caja, digamos, la caja de submuración, digamos, está en este estado. Ahí me llamó la atención en Twitter, uno puso que oficialmente tenían la pileta más grande del mundo, ¿no? En donde estaba la obra, porque está así hace un tiempo ya. No empezó todavía. Pero bueno, hay alguna intención de empezar hacia el último trimestre de este año. Es la torre que está justo enfrente del que vimos de Consultatio, el ejemplo de Consultatio, es una torre que va a estar acá un poco más alta todavía. Muy lindo diseñado arquitectónicamente, tiene columnas inclinadas, y la particularidad que aquí sí, digamos, ¿no? Fíjense el paquete de hormigones que están cotizados, de 45.700 metros cúbicos de hormigón, hay 2.800 de H110, 2.000 de H80, 12.000 de H60, todos estos son, bueno, y 19.800 que también son autocompactantes de H50. O sea, el 80% de este proyecto va a ser hormigón de alta resistencia y autocompactante. Se lo quería contar como novedad, digamos, para terminar la presentación. Les dejo el video, ¿no? Ahí tienen el extendido. Es un hormigón bastante más pegajoso, porque los T50 se van para arriba, ¿no? 8 o 9 segundos por ahí de T50, pero la verdad que se comporta bastante bien y estamos alcanzando resultados de resistencia cercanos a los 110, 115 megapascales a 28 días. Así que bueno, me quería despedir con eso porque sé que venía medio corriendo al final y no quiero que Julio me rete. Como para terminar, solamente además de agradecerles la posibilidad, digamos, a PIS y a todos los que están presentes, darles ahí mis coordenadas, digamos, ese es mi correo. No sé si vamos a poder contestar muchas preguntas o si hay muchas preguntas hoy, pero si las hubiera, no duden en enviarme un correo, no hay ningún problema. En lo que puedo ayudarlos, lo voy a hacer. Así que nada más. Espero haber sido útil, digamos, en la presentación y haberles contado algo novedoso. Y la próxima espero mostrarles el H110 ya colocado en la estructura, quedándonos con esa idea de que está bueno, digamos, que todo lo que pensemos, lo que hagamos en tecnología del concreto, lo podamos aplicar, ¿no? Que creo que es un poco el mensaje para que no quede, digamos, en algo muy, muy académico, que no tiene aplicación en la realidad. Creo que es un poco lo que quise transmitir en la presentación. Así que yo les agradezco mucho, te agradezco mucho, Julio, y quedo a disposición para lo que ustedes me digan. Excelente presentación y sobre todo por la experiencia que se nota del trabajo en el transcurso de todas estas 2 décadas. Y bueno, ojalá que el proyecto que está ahora parado pues pueda desarrollarse de manera exitosa y seguramente será motivo de una sola presentación, ¿no? Contar un poco todos esos retos, ¿no? Asociados a procesos constructivos, colocación, curado, ¿no? También hemos visto ahí cosas muy interesantes. Un gusto tenerte en nuestra sala, en nuestra plataforma. Y bueno, quedas cordialmente invitado, obviamente, para una próxima ocasión. Un gusto de contar contigo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Julio, gracias a PIS y a vos por la invitación. Y quedo a disposición. Muy bien, muchas gracias a ambos.
por su participación. Los invitamos a todos los participantes a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y LinkedIn. En nuestra plataforma de YouTube vamos a estar colgando el contenido de las conferencias organizadas hasta la fecha, y en el transcurso de estos días vamos a estar publicando la conferencia del día de hoy. Las que han dejado algunas consultas se les responderá después por correo. También, como se les había ofrecido, la presentación en PDF también se les estará enviando. Aquellos interesados también en algún futuro curso pueden contactarnos. Estaremos iniciando uno sobre concreto lanzado en el mes de agosto. Agradecemos a todos su participación en nuestras dos plataformas, tanto de Zoom como YouTube. Muchas gracias y buenas noches a todos.